Lo que iba a pasar en Barcelona tenía a todos en vilo. Franco Colapinto y Carlos Sainz, frente a frente, apenas unos días después del choque que dejó al español afuera del Gran Premio de Mónaco. Porque la Fórmula 1, en una jugada del destino, sentó a los dos pilotos en la misma conferencia de prensa oficial. Y ese reencuentro, después del encontronazo del Principado, prometía ser uno de los momentos más calientes de la previa. Vamos a refrescar la historia, porque el contexto es clave. En el caótico relanzamiento de Mónaco, después de la bandera roja, Franco se encontró con el Williams de Sainz prácticamente detenido, atravesado, a muy baja velocidad por culpa de un choque previo entre otros pilotos. El impacto fue inevitable, y el español quedó fuera de carrera. Eso sí, atención al dato fundamental, los comisarios investigaron todo y no sancionaron a Franco, entendiendo que fue arrastrado por el caos generalizado de esa carrera infernal. Y acá viene el contraste que desarma todas las expectativas de guerra. Porque muchos esperaban tensión, reproches, palitos cruzados entre los dos pilotos en la conferencia. Pero la realidad de la relación entre Franco y Sainz es muy distinta a la que el morbo imaginaba. Entre estos dos hay respeto, hay entendimiento, hay incluso una conexión particular que viene de compartir un pasado ligado a Williams, el equipo donde Franco dio sus primeros pasos en la Fórmula 1. Por eso, ese reencuentro cara a cara, lejos de ser una escena de enemigos, fue una muestra más de la madurez de ambos. Porque los dos saben perfectamente lo que es correr en condiciones imposibles como las de Mónaco. Saben que en ese relanzamiento desastroso, con neumáticos fríos, pista mojada de caos y autos amontonados, el contacto era prácticamente inevitable para cualquiera. Y entienden que lo que pasó fue producto de las circunstancias, no de una imprudencia ni de una mala intención. Y esto dice muchísimo de Franco. Porque el argentino, teniendo el respaldo de los comisarios que no lo sancionaron, sabiendo que él también había sido víctima de un golpe previo en esa misma carrera, igual tuvo la grandeza de dar la cara, de mostrar empatía, de no esconderse. Esa actitud de afrontar las situaciones difíciles de frente, sin rehuirlas, es justamente lo que construye respeto en el paddock. Y Sainz, un piloto con muchísima experiencia, sabe reconocer esa clase de gestos. Pensalo bien. En un deporte donde abundan los egos, donde cualquier roce puede transformarse en una guerra mediática, que dos pilotos protagonicen un incidente que deja a uno afuera y que aún así se traten con respeto es algo que merece destacarse. Habla de la altura de ambos, pero sobre todo de la manera en que Franco encara estos momentos, con madurez, con honestidad, con la frente en alto. Y eso, en un ambiente tan implacable, suma puntos invaluables. Para los hinchas, ver a Franco compartir escenario con Sainz sin dramas, manteniendo el respeto a pesar del incidente, es una garantía de que su piloto está haciendo las cosas bien. Porque demuestra que el argentino no solo es rápido arriba del auto, sino que además es un competidor respetado, alguien con quien los demás quieren correr bien, alguien que se gana el reconocimiento de los referentes. Esa reputación de piloto limpio y derecho vale oro. Y de cara a lo que viene, este reencuentro pacífico es una buena noticia. Porque en un calendario largo, donde te cruzas con los mismos rivales una y otra vez, tener vínculos sanos con pilotos de experiencia como Sainz te facilita las cosas, te permite correr con confianza, te suma aliados. Franco está construyendo esa red de respeto a paso firme, y eso le va a servir muchísimo en el futuro. Lo que iba a ser un duelo cargado de tensión terminó siendo, en realidad, una muestra de la clase de competidor y de persona que es Franco. Uno que pelea duro en la pista, pero que sabe respetar afuera de ella. Uno que da la cara cuando hay que darla. Uno que construye puentes en lugar de quemarlos. Y esa madurez, en un piloto tan joven, es de las cosas que más impresionan. Lo que este reencuentro entre Franco y Sainz revela sobre la relación entre ambos, y la manera en que el argentino maneja las situaciones más incómodas con una madurez impropia de su edad, esconde detalles que confirman por qué el pilarense se está ganando el respeto de todo el paddock. Y vale la pena remarcar lo que este tipo de situaciones aporta al crecimiento de un piloto. Porque saber manejar un reencuentro incómodo, una situación cargada de tensión, frente a las cámaras de todo el mundo, es una prueba de temple. Y Franco la pasó con la naturalidad de un veterano, sin dejarse arrastrar por el morbo, sin echar leña al fuego, manteniendo la compostura y el respeto. Esa madurez para gestionar los momentos delicados es una de las cualidades que más valoran los equipos y los referentes, porque habla de un piloto que no se desestabiliza, que mantiene la cabeza fría, que sabe estar a la altura de cualquier circunstancia. Para los hinchas, comprobar que su piloto maneja estas situaciones con semejante madurez es una garantía de tranquilidad. Porque significa que Franco está preparado para todo lo que implica la Fórmula 1, no solo para manejar rápido, sino también para lidiar con las presiones, las tensiones y los focos que vienen con la élite.
Y esa solidez mental, esa capacidad de mantenerse entero en los momentos complicados, es justamente lo que distingue a los que llegan lejos de los que se quedan en el camino. Y si se proyecta hacia adelante, estos vínculos sanos que Franco construye con sus rivales pueden ser determinantes en una carrera larga. Porque la Fórmula 1 es un ambiente chico, donde te cruzas siempre con los mismos, donde la reputación que te ganaste acompaña para siempre. Y ser conocido como un piloto derecho, que respeta, que da la cara, que no busca conflictos innecesarios, te abre puertas y te suma aliados. Franco está tejiendo esa red de respeto a paso firme, y eso, sumado a su talento, configura el perfil de un piloto que tiene todo para sostenerse y crecer en la élite. Para los hinchas, esa madurez es la confirmación de que su piloto llegó para quedarse. Y por otra parte... Por eso con Renault. Mira Gasly. Enojadísimo, ¿no? Perdón. Con Jordan, tenía razón. Me acordaba del amarillo, pero podía ser que... Claro. No, pero porque te acuerdas que también me confundí ahí porque el Renault tenía un poco de amarillo, pero me acuerdo que el auto era totalmente amarillo. Estuve allí cuando celebró Jordan la victoria. Efectivamente. Bueno, Jordan Cosworth, bueno, eso pasó, Kimi terminó segundo, en definitiva, Kimi Raikkonen con el McLaren, que había sido dado como ganador. Y después, tercero Fernando Alonso con el Renault. Fernando. El Gran Premio de Mónaco 2026 fue tan absurdo, tan descontrolado, que pasó algo que casi nunca se ve en la Fórmula 1. Hubo más penalizaciones que adelantamientos. Sí, leíste bien. En el circuito más prestigioso del mundo, donde se supone que corren los mejores pilotos del planeta, los comisarios repartieron sanciones como si fueran caramelos. Una atrás de otra. Y en el medio de ese tornado de castigos, el nombre que más se repitió en Alpine no fue casualidad. Pierre Gasly venía con bronca desde el sábado. El francés arrastraba un fin de semana raro, con un auto que no le respondía como él quería, y arriba de eso le cayó una sanción de 5 segundos por pasarse del límite de velocidad en los boxes. Pero ojo, porque no fue el único. En esa misma carrera más de media parrilla recibió exactamente el mismo castigo. Hamilton, Russell, Piastri, Stroll, Colapinto, el propio Gasly, todos pisaron de más en el pit lane. Un papelón colectivo. Solo que a Gasly, encima, le metieron una segunda penalización. 10 segundos en total. Y ahí saltó por los aires. Porque escúchame esto, Gasly cruzó la línea de meta tercero. Tercero, con un podio en Mónaco en la mano, algo histórico para Alpine. Y cuando ya se relamía pensando en el champagne, le aplicaron los 10 segundos y se desplomó hasta el séptimo lugar. Lo pasaron Adjar, Piastri, Lawson y Lindblad de un saque. Un podio que se convirtió en humo por un error en los boxes. Imagínate la cara del tipo. La frustración pura. Pero acá viene el contraste que pocos están viendo. Mientras todo el mundo habla del drama de Gasly y del caos de las sanciones, la verdadera historia de Alpine es otra. Y tiene nombre y apellido, Franco Colapinto. Porque el pibe de Pilar llega a este momento de la temporada con un envión que nadie esperaba. Viene de firmar el mejor resultado de toda su carrera en la Fórmula 1, un sexto puesto enorme en Canadá que lo metió en zona de puntos y que le cambió la cara al equipo entero. Franco está en una curva ascendente, aprendiendo, mejorando carrera tras carrera, y eso en Alpine lo saben mejor que nadie. Mónaco fue un examen brutal para todos, y para Franco también. Pero hay que ponerlo en contexto. Arrancó 14º en uno de los circuitos donde adelantar es prácticamente imposible, donde la posición de largada define casi todo. Y aún así estuvo metido en pleno baile, peleando en el pelotón, hasta que el relanzamiento después de la bandera roja se transformó en una carnicería que no perdonó a nadie. Lo tocaron, lo empujaron, lo mandaron al fondo en incidentes que ni siquiera fueron culpa suya. Así de cruel fue ese domingo en el Principado. Y mientras tanto, el equipo veía como su fin de semana se hacía pedazos no por falta de ritmo, sino por penalizaciones, por roces, por un asfalto que se rompía y por una organización que parecía perdida. Alpine sufrió. Gasly sufrió. Pero la pregunta que de verdad importa no es por qué se enojó el francés. La pregunta es, ¿qué hace este equipo con el talento que tiene entre manos? Porque acá hay algo que late por debajo de todo este caos. Franco Colapinto no es un piloto más en la grilla. Es un fenómeno que arrastra a un país entero detrás de cada vuelta. Es el que tiene la prensa encima, los fanáticos encima, la presión encima, y aún así sigue sacando rendimiento de un auto que no siempre acompaña. Y cuando un piloto progresa en condiciones tan difíciles, cuando mejoran las pistas más complicadas del calendario, vos sabés que estás ante alguien que va a dar que hablar muy, muy pronto. El fin de semana de Mónaco fue duro, no lo vamos a esconder.
Para Gasly fue una pesadilla de penalizaciones. Para el equipo fue un baldazo de agua fría. Pero las temporadas no se definen en una carrera caótica de calle. Se definen en la constancia, en el aprendizaje, en saber dónde tenés que mejorar. Y Alpine tiene en sus manos a un argentino que está justo en ese punto donde todo empieza a hacer clic, donde la experiencia se transforma en resultados. Lo que viene puede cambiarlo todo. Porque después de un Mónaco así, después de tanto caos, de tanta penalización, de tanta bronca acumulada, el próximo paso de Franco Colapinto va a decir muchísimo más de lo que cualquiera imagina. Y hay detalles de lo que pasó en este fin de semana que todavía no salieron a la luz y que explican por qué este equipo está mirando con otros ojos a su piloto argentino. Y por otra parte, I'm really proud of what he's done, certainly over the last, let's say, 7 races. Is a big turnaround for me. He's showing the world the performance I saw when he was with Williams. I think he's earned that seat for next year, and I was incredibly proud of him when they announced it today. He's got such a huge following. On the way in here, and I'm really not exaggerating, it took half an hour because there's about 50,000 incredibly passionate Argentinians, and that's what I like to see. The sport is in a health it's never been in beforehand, and Franco has this huge following, and so I think he's done it on performance. He also does it on what the sport's getting out of it as well at the same time. So I think he's got a bright future. It's for him to keep earning it year on year. James Bowles no es de los que guardan silencio cuando tiene algo importante que decir. El jefe de Williams es conocido en el paddock por su honestidad brutal, por decir lo que piensa en un mundo donde la mayoría de los directivos hablan en clave diplomática. Así que cuando Bowles, en una entrevista reciente, habló de Franco Colapinto con una nostalgia y un orgullo que claramente iban más allá del protocolo, el paddock entero se detuvo a escuchar. Porque lo que estaba diciendo, entre líneas y también de manera bastante directa, es que Williams cometió el error más grande de los últimos años cuando dejó ir al argentino. Y que si pudiera dar marcha atrás, no lo haría. Pero la historia es más complicada, más triste y también más irónica de lo que parece a primera vista. Porque Williams no dejó ir a Colapinto de buena gana. Williams lo perdió por una combinación de presiones económicas, necesidades estratégicas y quizás también una falta de visión que ahora, mirando los resultados de las últimas semanas, duele el doble. Volvamos al principio para entender qué pasó realmente. Colapinto llegó a Williams a mitad de 2024 como reemplazo de Logan Sargent, sin asiento garantizado, sin contrato a largo plazo, prácticamente sin red de seguridad. Y lo que hizo en esas 9 carreras fue suficiente para convencer a todo el mundo de que estaba mirando a un piloto de nivel superior al de la categoría en la que estaba corriendo. Las clasificaciones donde sacaba el Alpine color azul a circuitos que el coche no debería poder llegar, los adelantamientos bajo presión, el manejo mental en momentos donde cualquier otro rookie hubiera colapsado. Bowles lo vio todo desde el muro del box. Y lo que vio le gustó enormemente. Entonces, ¿por qué no lo renovaron? Acá viene la parte que duele. Williams necesitaba dinero. El presupuesto de Grove para 2025 y 2026 estaba bajo presión, y Carlos Sainz llegó con una propuesta que incluía no solo su talento sino también un paquete de patrocinadores y acuerdos comerciales que hacían que la ecuación fuera muy difícil de rechazar desde el punto de vista financiero. Sainz venía de Ferrari con hambre de revancha, con experiencia de campeón de hecho y con una red de sponsors que Grove necesitaba urgentemente. En esa ecuación, Colapinto, brillante pero sin el paquete comercial de Sainz, quedó afuera. No por falta de talento, por lógica de negocios. Bowles lo reconoció de manera implícita en más de una ocasión. En sus propias palabras, dijo que Colapinto era uno de los pilotos más completos que había tenido en el equipo en años y que lo que mostró en tan poco tiempo fue extraordinario. Para alguien que tiene que medir las palabras como lo hace un jefe de equipo, eso es prácticamente gritar a los 4 vientos que el chico es un crack y que perdiste algo que no vas a recuperar fácilmente. El contraste con el presente es brutal. Carlos Sainz está rindiendo bien en Williams, eso hay que reconocerlo. El español es un profesional de primer nivel y está sacando lo máximo del coche de Grove. Pero Colapinto, en Alpine, con un coche que hasta hace pocas semanas era claramente inferior al Williams en la clasificación general del campeonato, está haciendo cosas que dejan a todo el mundo con la boca abierta. Y cuando ves eso, cuando comparas lo que Sainz está haciendo con lo que Colapinto está haciendo con materiales más humildes, la pregunta que se instala en la cabeza de Bowles tiene que ser inevitable: ¿qué estaría haciendo Franco con el Williams? Esa pregunta no tiene respuesta oficial, pero sí tiene consecuencias reales. Porque en el mercado de pilotos, el arrepentimiento de un jefe de equipo como Bowles, aunque sea no declarado, se convierte rápidamente en acción. Y las acciones de Bowles en las últimas semanas son muy reveladoras.
El jefe de Williams estuvo en conversaciones en el paddock de Montreal con representantes del management de Colapinto. No fueron conversaciones formales, no hubo propuestas concretas sobre la mesa. Pero el hecho de que ocurrieran, de que Bowles se tomara el tiempo de tener esas charlas, dice todo lo que hace falta decir. El problema es que el momento de salida ya pasó. Colapinto es de Alpine ahora, Briatore lo tiene bajo su ala y no lo va a soltar gratis. Pero en la Fórmula 1, como en la vida, los momentos que perdiste no desaparecen, simplemente se vuelven más caros. Si Williams quiere a Colapinto de vuelta, va a tener que pagar un precio muy diferente al que hubiera pagado si lo hubiera renovado en 2024. Y esa es la ironía perfecta. El equipo que apostó por la lógica financiera cuando tenía la oportunidad de apostar por el talento puro, ahora tiene que pagar ambas cosas. Hay algo en el temperamento de Colapinto que Bowles reconoció desde el primer día y que sigue viendo en las transmisiones de cada carrera. No es solo la velocidad, que es obvia. Es la manera en que maneja la presión, la manera en que se comunica por radio con sus ingenieros, la claridad con la que analiza el coche incluso en medio de una batalla de pista. Esas cualidades son las que diferencian a los pilotos buenos de los pilotos que pueden llevar a un equipo al siguiente nivel. Y Bowles, que viene de Mercedes y que sabe exactamente cómo se ve eso, lo identificó en Colapinto antes que casi nadie. Ahora Williams sigue construyendo su proyecto con Sainz y Albon. Son una dupla decente, sólida, sin los fuegos artificiales de algunas otras combinaciones del paddock, pero con la consistencia que un equipo en reconstrucción necesita. Pero si le preguntas a cualquiera en Grove, en privado, si cambiarían algo de las decisiones que tomaron en los últimos 2 años, la respuesta que más se repite es siempre la misma: le habrían dado a Colapinto el asiento que se merecía antes de que se lo diera a otra persona. Porque en el negocio de la Fórmula 1, las oportunidades que no aprovechas no desaparecen. Le caen al que está al lado.